Encuadre temporal, Colaboradorus Repsa. Con esta presentación, queremos compartirte algunos de los eventos que nos parecen relevantes, tanto en cuestiones políticas como ambientales, tanto locales como internacionales, para poder comprender en dónde estamos y cómo fue que llegamos aquí. Queremos iniciar compartiendo el calendario cósmico de Carl Sagan. Si no lo conoces, te invitamos a investigar sobre él. En este se representa en un año calendario la historia del universo, del sistema solar, del planeta Tierra, de la vida en el planeta Tierra, así como de la historia de los primates y la historia de la humanidad, que deriva a que en un minuto, en el último minuto del año, se desarrolla la historia del ser humano, así como la conocemos hoy en día, y en la cual la historia humana es solo un parpadeo a lo largo de toda la historia del universo. Para el contexto del encuadre temporal de Colaboradorus, iniciamos con el poblamiento de América, que dependiendo del autor, se data como hace 30.000 o 14.000 años, en los que personas lograron cruzar el océano y habitar el actual continente americano. En la cuenca de México, los primeros pobladores datan desde hace 30.000 a 2.000 años según los registros fósiles. Hace 800 años, antes de nuestra era, y en el año 250, se establece Cuicuilco como la primera civilización de la cuenca de México. Aproximadamente hace 1670 años, antes del presente, hace erupción el volcán Xitle, cubriendo 80 kilómetros cuadrados al sur de la cuenca de México y sepultando gran parte de lo que fue Cuicuilco. Entre el año 100 antes de nuestra era y el año 650 se establece Teotihuacán, en el centro de la cuenca de México. Casi 700 años después se funda México Tenochtitlan. El 12 de octubre de 1492 se registra el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 29 años después sucede la conquista española sobre el Imperio Azteca. Entre 1535 y 1821 se establece el virreinato de la Nueva España en México. A finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII se desarrolla en Europa el proceso de la Ilustración. Para 1810, México logra su independencia de España. Entre 1820 y 1840 inicia en Europa la Revolución Industrial, con la cual comenzamos con la liberación masiva de carbono a la atmósfera. En 1859, en Estados Unidos, se establece el primer pozo petrolero, con lo cual se comienza la explotación petrolera y se exponencia la liberación de carbono a la atmósfera. En México, el 20 de septiembre de 1910, Justo Sierra funda la Universidad Nacional de México. El 20 de noviembre de 1910 inicia la Revolución Mexicana. En 1913 comienza el reparto agrario, con lo cual se entregan las tierras a los campesinos, se crean los ejidos y las haciendas comienzan a dejar de funcionar. Entre 1914 y 1918 sucede la Primera Guerra Mundial. Para el 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde, entre otras cosas, se indica que la propiedad de las tierras y aguas corresponde a la nación. Para 1929 se establece la autonomía y nace como tal la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1938 se funda el ejido de San Jerónimo, que posteriormente parte de él será expropiado para formar parte del territorio de Ciudad Universitaria. En esta fotografía de inicios de 1940 se observa el futuro territorio de CEU, aún cubierto por roca volcánica y solo atravesado por la avenida de los Insurgentes y la presencia de los llanos volcánicos, donde no se cubrió de lava, y posteriormente se construirá el casco principal de CEU. Entre 1939 y 1945 sucede la Segunda Guerra Mundial. En 1943 el volcán Paricutín hace erupción. Se considera que la erupción del Xitle fue muy parecida a la de este volcán en Michoacán. El 25 de septiembre de 1946 se expropian 733 hectáreas de terrenos ejidales para establecer el campus principal de la UNAM, la ciudad universitaria. El 5 de junio de 1950 se coloca la primera piedra de la construcción de CEU. Entre 1950 y 1953, Jerzy Rentowski, estudiante de biología del Instituto Politécnico Nacional,
de origen polaco y que salió de Europa después de ser liberado de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, realiza el estudio de la vegetación del Pedregal del Xitle, trabajo que posteriormente será fundamental para la protección del Pedregal. Para 1950, así se veía el derrame del volcán Xitle. En la parte baja se puede observar el cráter del volcán, y como solo la parte noreste está urbanizada con la construcción del casco central de Ceú y la colonia Jardines del Pedregal. En 1951 contratan al fotógrafo Armando Salas Portugal para tomar fotografías de Ceú durante su construcción. La referencia de la vegetación que existía en esos años se tiene gracias a su gran labor fotográfica. El 20 de noviembre de 1952 se lleva a cabo la inauguración de Ceú por el presidente Miguel Alemán, que estaba por terminar su cargo presidencial. Pero no fue sino hasta 2 años después que se iniciaron las actividades académicas en Ceú. Mientras tanto, en 1960 se da inicio a la llamada Revolución Verde, en la que la tecnificación de la agricultura va de la mano con el uso indiscriminado de agroquímicos. El 27 de septiembre de 1962, solo 2 años después de iniciada la Revolución Verde, Rachel Carson publica La Primavera Silenciada, donde comparte una serie de pruebas sobre cómo los agroquímicos estaban contaminando el suelo, el agua y teniendo efectos letales en los ecosistemas y en las poblaciones humanas. En 1968 sucede el movimiento estudiantil en respuesta a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo, que en México culmina con la masacre del 2 de octubre que daría apertura a los Juegos Olímpicos del 68. A finales de 1969, la planta de asfalto del Departamento del Distrito Federal se instala en la Avenida del Imán, y para el 28 de abril del 70, la UNAM asigna 15.9 hectáreas del sureste de Ceú para la explotación de la roca volcánica. El 3 de septiembre de 1971 sucede la gran invasión promovida por el presidente en turno, Luis Echeverría, donde en menos de 24 horas unas 5.000 familias se instalan en la actual colonia Santo Domingo. Para abril de 1972 se establece el autogobierno de la Facultad de Arquitectura. Y en 1977 la Facultad de Ciencias se traslada a su nueva sede, es decir, pasa de estar en el casco central de Ceú al lado de la Torre 2 de Humanidades, al sureste del casco viejo, en lo que actualmente es el circuito de la investigación científica. En 1979 se inaugura el Espacio Escultórico, obra de arte monumental que buscó conmemorar el 50 aniversario de la autonomía universitaria, donde los artistas, según sus palabras, hicieron un gran marco para que se pudiera apreciar la verdadera obra de arte, que era la belleza de la roca volcánica. Para 1980, así estaba Ceú y alrededores. En la foto se observa la Avenida de los Insurgentes. Ya está la Sala Nesa, la Biblioteca Nacional, el Espacio Escultórico, el actual estacionamiento 4 del Centro Cultural y las instalaciones de la de Gire. Hacia el este de Ceú se observa la colonia Santo Domingo. Ya estaba totalmente poblada. Aún no estaba el Metro Universidad ni la Avenida Delfín Madrigal. Se observa que la explotación de Cantera Oriente va casi a la mitad del territorio asignado para su explotación. Para julio de 1981, el autogobierno de la Facultad de Arquitectura denuncia a través de la revista Proceso el que Ceú sería dividida por ejes viales, declarando su desaprobación a cómo se habían estado tomando las decisiones sobre el territorio de Ceú, ya que no había habido consulta hacia la comunidad universitaria. En este año, debido al inicio de las obras enfrente de la nueva sede de la Facultad de Ciencias, en la actual zona núcleo oriente de la reserva y en lo que le llamamos la brecha Salvia, las profesoras y alumnas de la Facultad de Ciencias protestaron en contra de la destrucción del Pedregal y se formó el Comité Pro Defensa del Pedregal, deteniendo las obras de construcción. En 1982 se elabora el proyecto para la creación de la reserva en el Pedregal por parte de los alumnos y profesoras de la Facultad de Ciencias. Con ello, se realiza la propuesta formal y fundamentada de por qué la necesidad de establecer un área de protección ecológica dentro de Ciudad Universitaria. En ese año, la UNAM asigna 19 hectáreas para la construcción del Metro Universidad y la actual Avenida del Delfín Madrigal. Para el 30 de septiembre de 1983, como producto del movimiento estudiantil, se logra el establecimiento de la Reserva Ecológica y el rector en turno, el Dr. Octavio Rivero Serrano, establece 124 hectáreas de Ceú como de zona ecológica inafectable. El 12 de diciembre del 84 sucede el desastre de Bhopal, en la India,
donde la fábrica de plaguicidas, propiedad del gobierno de la India y de la compañía estadounidense Union Carbide, presenta una fuga de gas tóxico que dejó más de 25.000 muertos y 500.000 heridos, considerándose uno de los peores desastres industriales del mundo. Para el 19 de septiembre del 85, un terremoto de 8.1 sacude a la Ciudad de México, dejando entre 3.000 y 20.000 personas fallecidas, y del cual se recogieron cerca de 2 millones de metros cúbicos de escombro, parte de los cuales fueron depositados en la cantera oriente de Ciudad Universitaria. Para 1986, así se observa el derrame lábico del Xitle, casi ocupado en su totalidad por la urbanización, donde solo el 30% de la superficie original queda aflorando la roca volcánica. En 1986 sucede el desastre nuclear de Chernóbil, donde cerca de 8.4 millones de personas en los 3 países fueron expuestas a la radiación. En 1987 se registra la muerte de aves por la contaminación atmosférica de la Ciudad de México, derivado de lo cual se crea el programa de Hoy No Circula y se promueve el retirar el plomo de la gasolina. En ese año aparece el hoyo de la capa de ozono, derivado del uso creciente de los clorofluorocarbonados. En 1990 se da la primera modificación a la poligonal de la reserva, aumentando cerca de 20 hectáreas. Para 1994, el biólogo Ariel Rojo, responsable académico de la reserva, publica el libro Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Ecología, Historia Natural y Manejo, donde compila las investigaciones sobre el Pedregal realizadas hasta el momento. En este libro se encuentran documentos fundamentales como la tesis de Jerzy Rendowski y el reporte de actividades de los primeros 10 años de labores en la reserva. Para octubre de 1994 se termina la concesión de la planta de asfalto y esta le regresa a la UNAM un territorio con un hueco en la tierra de 15 hectáreas con 40 metros de profundidad, donde se estima que se extrajeron 5.5 millones de metros cúbicos de roca volcánica para establecer y realizar las vialidades de la Ciudad de México. Al fondo de la fotografía se puede observar el montículo formado por el depósito de los escombros del terremoto del 85. Para 1996 se realiza la segunda modificación a la poligonal de la reserva, incorporando todo el territorio de la cantera oriente a ella. Para 1997 se realiza la segunda modificación a la poligonal de la reserva, incorporando 40 hectáreas de parte de las actuales zonas de amortiguamiento y de la zona núcleo suroriente. Para 2005 se realiza la cuarta modificación y última de la poligonal de la reserva, sumando las actuales 237 hectáreas que representan un aumento de más de 100 hectáreas de protección ecológica desde la creación de la reserva en 1983. Para 2016, el estatus del derrame lábico del Xitle es que se ha perdido el 70% de la superficie del Pedregal. Los espacios remanentes se encuentran en diversos estados de conservación, aislados por la mancha urbana y en constante presión para su urbanización. En CU, el 30% del territorio original sigue siendo cubierto por la roca volcánica, donde el 80% de estos fragmentos está protegido por las áreas de reserva ecológica, pero el 20% restante no. A estos pedregales les llamamos pedregales remanentes, en los que la vida silvestre nativa de CU se aferra a vivir. En 2022 se publica el Plan de Manejo Adaptativo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria de la UNAM, el cual es el instrumento rector que guía a través de su BAU-Plan y sus fundamentos teóricos, éticos y normativos las acciones que toda persona involucrada con el manejo de la reserva o de la vida silvestre del campus de CU debe seguir y velar porque se siga. Para el año actual, la situación ambiental del planeta, según las investigaciones de Johan Rockström y colegas, revelan que hemos sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios. Estos límites son un marco de referencia que establece los rangos de afectación y los umbrales de operación segura para la humanidad. Finalmente, la ciudad universitaria de la UNAM, debido a su ubicación geográfica, al momento histórico de su creación y desarrollo, y debido a la presencia del Pedregal y de la reserva ecológica que busca resguardarle, sigue siendo un remanso para la vida silvestre nativa, para que ésta permanezca. Y será, como ha sido, a través del conocimiento, la reflexión colectiva, la lucha, la decisión constante de mantener dicho compromiso, como la universidad seguirá promoviendo que la vida silvestre nativa resista y nos trascienda. Con todo lo dicho, ¿cuál crees que es la relevancia de recapitular esta serie de sucesos? ¿Qué te llevas de este video? ¿Alguna idea, duda, sentir pensar?
Si gustas, compártenoslo en los comentarios. Te dejaré en la descripción del video algunas ligas a información complementaria. Si deseas sumarte a Colaborador USREPSA, síguenos en las redes sociales de la Reserva y espera la convocatoria que sale semestralmente o consulta el portal web de la Reserva. Muchas gracias. Encuadre temporal, Colaborador USREPSA.